Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Seangot. En el día de hoy vamos a pintar el agua con diferentes formas en el paisaje. Entonces lo que quiero que tú hagas es que me sigas en los diversos ejercicios que vamos a ir realizando. Te recomiendo este libro que está aquí de Colección Leonardo del agua. Es muy bueno y nos explica algunas técnicas como por ejemplo utilizar la esponja para hacer todo lo que es el salpicado o utilizar de repente lo que es el cepillo o también la brochita del pincel para hacer el salpicado. Como en el caso del ejercicio que vamos a hacer nosotros va a ser muy pequeño, no vamos a utilizar esta técnica. Pero si tienen un paisaje más grande, pueden utilizar esta técnica para hacer el salpicado del agua. Voy a empezar con el agua que es más tranquila y más transparente, que es la que provoca los efectos casi tipo espejo. En el caso de eso, tenemos este paisaje que realicé acá, donde todo lo que está arriba se va a reflejar en la parte inferior casi como un espejo, es decir, se repite hacia abajo. Si lo ven en esta posición, se observa que esta forma es bastante simétrica. Sin embargo, tienen una diferencia un poco de color. Generalmente la parte que está en el agua es más oscura y más azulada que la parte real. Entonces el reflejo en el agua, recuerden, tiene que ser un poco más oscura y más azul que la parte de arriba. El ancho de este reflejo va a depender de la posición del sol. Si el sol está a mediodía, este reflejo puede incluso casi que desaparecer quedando a esta altura, más o menos. En vez de quedar acá, va a quedar como por acá. También puede pasar que, por ejemplo, a media mañana o a media tarde sí se ve este reflejo. Y de repente ya para la noche, por supuesto, esto puede extenderse un poco más y verse un poco más oscuro y por supuesto el cielo más oscuro por la hora, ¿no? También es importante que le coloquen unas pequeñas marcas, como se las coloque aquí, con blanco, ligeramente entrando hacia los bordes de la figura para dar esa sensación de que hay una corriente de agua, porque es prácticamente las únicas partes donde se puede sentir que hay un movimiento en el agua, es en estas zonas donde se une este color con este color. Lo otro es trazar unas ligeras líneas blancas, horizontales, siempre horizontales, aquí entre la figura. También se aplica a veces con el pincel trazos verticales en esta posición para hacer reflejos en el agua. Vamos con este otro paisaje, donde esto se hizo más o menos escueto, no le di mayor definición. Y me he concentrado más que todo en lo que es el agua, ¿no? Este paisaje, fíjense que acá trato de hacer el reflejo de esta parte, aquí abajo invertido, tratando de imitar las formas que están arriba, que no necesariamente tienen que quedar exactas, pero sí parecidas. La dirección de la pincelada va a ser siempre horizontal, es decir, así, porque el agua está en relativo reposo y la corriente es suave, por lo que no necesitas hacerle mayor movimiento. En esta parte le agregué blanco para ir agregando luces y aquí una ligera onda, porque acá hay como una onda a causa de las piedras que hacen interferencia aquí. Y de este lado se van creando las manchas de las piedras sugeridas, porque esta agua, a diferencia de la anterior, donde teníamos la montaña, tiene poca profundidad. Al tener poca profundidad se va a ver un poco lo que está en la parte inferior, es decir, abajo, que son estas sombras de las rocas, que hay que hacerlas muy sugeridas, no tan definidas, sino sugeridas como sombras, para dar la sensación de que esta agua es poco profunda y muy transparente, permitiéndonos observar todo lo que está en la parte inferior. La parte pegada a las piedras, que es esto acá, siempre va a ser un poco más oscuro porque va a ver sombra, es decir, la piedra va a ser sombra sobre el agua. Además, se supone que la piedra
está enclavada en el agua y va a continuar abajo. Entonces también no solamente es la sombra de la piedra, sino es la misma piedra la que se ve abajo. Acá también vamos a hacer una sombra de la piedra y aquí otra y aquí un poco. Vamos con el otro ejercicio, que es una marina. En este caso en particular, siempre va a haber unos cambios de color en el agua dependiendo de la distancia y también va a depender del número de algas que haya en el interior de lo que es el mar. Generalmente en las partes más profundas hay mayor cantidad de algas, no siempre, pero generalmente. Y acá en las partes más cerca de la playa hay piedras bastante grandes donde el oleaje va a chocar y va a provocar estos salpicados que ustedes ven acá. El agua acá en el borde que está alejado muchas veces tiene un tono un poco azul cobalto, que luego va poco a poco variando hacia un azul cian y puede tornarse un poco verde. Eso va a depender, como le digo, de la cantidad de algas que hayan alrededor. También tienen que tomar en cuenta que aquí el oleaje ya no es, el trazo del agua ya no es horizontal totalmente, sino que tiene ligera onda, ligera forma ondeada, algo como una especie de S pero estirada, ya no necesariamente tan formadita, pero sí unas pequeñas ondas que se van a intercalar en diferentes tonos para darle la forma a todo lo que es el oleaje acá en esta zona. Luego aquí vamos a ir haciendo una sombra debajo de las piedras con el mismo color marrón de la piedra, porque se supone que la piedra está enclavada en el agua, muy parecido al caso anterior. Acá también vas a hacer todo lo que es el sombreado aquí debajo de la piedra y de este lado también un poco de sombreado debajo de la piedra. Es un sombreado, no es que vas a colorear la piedra toda completa marrón, no es necesario, es un sombreado. Ustedes pueden verlo en el video que lo voy aplicando con una pequeña cantidad de marrón. Luego en algunas zonas se va a oscurecer el color azul, que realmente esto es como un agua marina, o sea, un azul verdoso, donde voy a ir dando algunas zonas más oscuras. Si lo quieren oscurecer puede ser con negro, como pueden ser usando un azul un poco más oscuro o un verde un poco más oscuro. Va oscureciendo y algunas partes van a quedar más claras porque esta zona es ligeramente más baja y esta zona es más profunda. Entonces aquí va a haber zonas más oscuras, que es la zona donde hay huecos, y también esta zona va a ser oscura porque está la piedra. Las zonas más claras van a ser las zonas un poco más levantadas. Si aquí lo encuentran unos tonos verdes, quiere decir que hay unas algas allí y así sucesivamente. Después que tienen toda esa base, van a empezar a aplicar sus partes blancas, sus salpicados, que son estas partes donde choca la roca, va a haber siempre espuma. Acá donde viene la ola un poco más fuerte y choca acá, va a haber también cierta espuma. Aquí viene una caída que es de la misma piedra, que cae el agua acá. Esto es más bajo, entonces va a haber un pequeño salpicado acá y un pequeño salpicado acá. También tienen que tomar en cuenta la forma de las olas que se van formando o de las ondas del agua que se van formando aquí. Vamos a ir poco a poco como si estuviéramos dibujando la forma. Luego que esto esté seco, vamos a repasar la parte del oleaje. Se va a repasar, lo repasas acá, repasas y haces unas partes más claras y otras partes más oscuras para que tengas la forma te quede bien. Esto hay que trabajarlo poco a poco, capa por capa y con bastante paciencia. Esto traté de hacerlo rápido, un poco para demostrar cómo se va a ir construyendo. Esto igual se puede seguir trabajando para darle mayor realismo en el caso que lo requiera. Vamos ahora con la cascada. Esta es otra forma de representar el agua, que es con una caída de agua, como ustedes pueden ver aquí. Aquí ya el trazo ya no es horizontal, ya no es en onda, sino que es vertical. Vamos a hacer trazos verticales arrastrando el pincel hacia abajo. Tenemos que hacerlo bien vertical. Recuerden que estamos trabajando con la gravedad del agua.
tienes que recordar que estamos trabajando con la gravedad del agua y el trazo tiene que ser derechito, a menos que exista una piedra en el medio que provoque que se produzca este tipo de zonas donde está un poco más blanco y luego cae, o viene acá, se redondea un poquito y cae. O sea, aquí no queda totalmente cortado y recto, sino que lleva un cierto redondeado, como un bultito. Luego acá al final, donde el agua que está vertical cayendo cae sobre la superficie de agua que está horizontal, está en reposo, va a haber un pequeño salpicado aquí. Traten de no exagerarlo y irlo aplicando poco a poco. Trata de no exagerarlo e irlo aplicando poco a poco. Es decir, vas a hacer el salpicado suavecito en esta zona. Luego que esté seca la pintura, vas a volverle a aplicar blanco en algunas partes, no en todo, para darle cierto volumen y sombreado dentro de la misma salpicado del agua. Correcto. Acá no se puede trabajar mucho porque esto es muy pequeño, pero si tienes un trabajo mucho más grande, una pintura mucho más grande, te puede quedar muy bien hacer lo que te estoy diciendo. Y lo otro es que siempre al lado de lo que es las rocas, las plantas que están de este lado, se oscurece para darle mayor profundidad y mayor volumen a esta agua, y además que se supone que esto va a crear cierto efecto de sombra y un poco de claridad y algunas líneas horizontales aquí en el agua que está en reposo para dar ciertas luces y colores acá. También se pueden agregar algunos tonos verdes cuando hay vegetación alrededor, que eso afecta el color del agua. Recuerden que el color del agua se ve azul porque ella está reflejando el color del cielo. Vamos con nuestro otro ejemplo, que es una ola. En el caso de la ola no es tan difícil de hacer. Lo que tienen que hacer es seguir la forma de la ola, seguir los degradados y los volúmenes de la ola. Entonces la ola tiene zonas más claras acá, más oscuras acá donde se hunde y se va aclarando acá. Tiene una zona clara acá, una zona oscura, una zona término medio y se va aclarando hacia este lado. Tiene esta zona de este color, va aclarando un poquito aquí, va oscureciendo un poquito aquí, acá se oscurece un poquito en el borde y así sucesivamente. Tiene esta zona oscura acá, este tono se va aclarando y aquí se vuelve más claro porque se vuelve también más fina la capa de agua. Acá también tenemos zonas oscuras y claras y ligeras partes donde hay líneas que son la espuma del agua. Después que tenemos estos sombreados generales, es que vamos a empezar a aplicar los blancos con pequeños toques lineales en caso de que sea espuma de la corriente y con pequeños toques salpicados, como en este caso, en el caso de que sea la espuma que ya va estallando acá. Una vez que ya tienes eso hecho, esperas que se seque y le comienzas a aplicar otra vez el blanco en la parte que veas que son más claras, no en todo como si fuera una masa uniforme, sino en algunas partes aplicas más claro y en otras no, dándole cierto volumen también a la misma espuma. Esto por supuesto que tienen acá puede seguirse trabajando, pero a grosso modo esto sería cómo podría ir quedando esta ola, ¿no? Esto por supuesto para darle mayor realismo hay que seguirlo trabajando. Otra forma de hacer el agua, que se los voy a mostrar acá, es haciendo las ondas, ¿ya? Esta es otra forma de representar el agua. Primero hay que hacer un buen dibujo como el que ven acá, donde se ven las ondas del agua, y después que tienen ese buen dibujo de las ondas, es que van a ir poco a poco aplicándole los colores en cada una de las sombras, dándole volumen. Recuerden que la onda tiene un tono oscuro en un lado o en un centro, va un tono medio, un tono claro y una zona de luz que puede ser casi blanca. Entonces este efecto es lo que va a ocasionar de que se vea el volumen del agua. Aquí tienen
un último ejemplo de cómo hacer el agua, que es un poco parecido a la marina que le había mostrado acá. Solo que en este caso es solamente esta parte, no estamos trabajando estas partes salpicadas. Y fíjense que son pequeñas líneas que van un poco curvas y van formando lo que es el oleaje del agua. Cerca de la roca, en esta parte de acá inclinada, va a tener una pequeña sombra, pero en este caso no va a tener tanta transparencia ni va a ser tan... el reflejo no va a ser como un espejo como en el caso de este, ¿ya? Porque esta agua tiene mayor movimiento a causa del aire, entonces no puedes representarlo con la misma exactitud con la que hicimos este caso de acá. Es decir, esta parte no se ve como un reflejo, no se ve igual a lo de arriba, se ve sugerido, más no igual. O sea, se sugieren lo que es la sombra, un poco el color, como en este caso que se ve algo verdoso acá, pero no se ve la forma definida de lo que está arriba, porque esta agua, como está en movimiento, no puede reflejar lo que está arriba, solamente algunas luces y algunos colores. Entonces nos vemos en un próximo tutorial, espero que practiques muchísimo. Bueno, mi Art Lovers, recuerda hacer tu comentario, suscribirte, completar las encuestas para poder saber qué es lo que quieres ver para la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta luego, y recuerda pasar por la tienda en Amazon si necesitas algún material o también para conocer qué materiales puedes utilizar. Hasta luego.